El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, la idea de traerte acá, pues siempre vienen compañeros de izquierda. La otra vez estuvo Gastón del Partido Obrero, porque ante esta embestida que se está haciendo contra las organizaciones sociales, no solamente el Partido Obrero, la FENAT, Polo Obrero, en fin, todas las organizaciones que estos hijos de mil perras han puesto como enemigos públicos número uno, mientras la mentira se cayó los 2 minutos, tenían toneladas de alimentos pudriéndose en los galpones, ¿no? Y estos que venían a hablar de la corrupción terminaron siendo más corruptos que los que estaban. Estas fuerzas del cielo han terminado siendo unos hipócritas, mentirosos, fascistas, que jamás, yo tengo 66 años y nunca vi a alguien tan jodido como esta gestión. Después de Videla, ¿no? Una vez dije, se enojaron algunos, que el PRO para mí eran los hijos putativos de Martínez de O, Videla, Macera y Agosti. Y esto, vuelvo a reiterar, son los hijos putativos de Videla, Macera, Martínez de Oz y Agosti. O sea, de esa junta militar que instauró el modelo neoliberal en su máxima expresión. Esto lo están haciendo esta vez legitimado por el voto popular. ¿Qué reflexión hacemos de eso? Bueno, mira, yo creo que es una diferencia importante esta cuestión de que es un gobierno de ultraderecha, pero que es producto de elecciones. Uh-huh. Nosotros desde Política Obrera creemos que Milei es un fascista, pero el gobierno de él no es un gobierno fascista. A ver, ¿cómo es eso? Porque para que se produzca un gobierno de características, un régimen político de características fascistas, se tienen que reunir determinadas condiciones, determinadas características. Los regímenes fascistas de principio del siglo XX tenían la característica principal que eran movimientos de masas. Uh-huh. Pero no eran masas que iban y ponían el voto en una urna una vez y se retiraban a su casa. Eran masas movilizadas. En el caso, por ejemplo, de principios de la década del 30 en Alemania, el hitlerismo, el nazismo en realidad, movilizó a grandes contingentes de la clase media que había sido destruida por la crisis económica en Alemania durante la década del 20, después de la guerra, después de la derrota, una crisis económica, financiera que mandó a la quiebra a un sector de la pequeña burguesía abismal. Esa pequeña burguesía que durante la década del 20 convivió con las luchas de los trabajadores organizados en la socialdemocracia, es una pequeña burguesía que fue ganada a la idea de que había que derrotar, de que el enemigo eran las organizaciones de los trabajadores. Entonces Hitler logró movilizar a esas masas y las mantuvo movilizadas durante casi una década. No ese es el caso de Milei. Milei gana las elecciones del año pasado como producto de la quiebra de todo un régimen político que no era del año pasado, que ya venía procesándose por lo menos desde el gobierno de Macri, desde las movilizaciones al Congreso. El 17 de diciembre del 2017, si no me equivoco, ya se venía procesando una crisis política que nosotros anunciamos en las elecciones de medio término de 2021 cuando dijimos que las elecciones planteaban una atomización política entre los partidos. Acuérdense que después de las PASO del 2021 vino la famosa carta de Cristina contra Alberto Fernández, donde hablaba de que tenía que usar la lapicera, vino la renuncia en masa de los ministros, que nosotros en ese momento planteamos que fue un intento de golpe, porque fue un intento de vaciamiento político del gobierno de Alberto Fernández. Y en el 2022-2023 teníamos un presidente que no gobernaba, una vicepresidenta que se había reclutado en su oficina en el Senado, y un ministro de Economía que era un virtual presidente. Entonces, y después tenemos una oposición que también procesaba divisiones internas que se vieron el año pasado en las elecciones. Uh-huh.
entre el bullrichismo y el larretismo. Entonces, por detrás de todo esto, una crisis económica con trabajadores que ya desde hace 20 años vienen soportando niveles de informalidad laboral y caída del salario nunca antes visto. Nosotros habíamos planteado el año pasado que las elecciones no iban a solucionar esta crisis política, que la iban a agravar. Milei gana, él mismo lo dice, gana de carambola, porque los partidos históricos como el PJ y la UCR, que habían sido los que habían direccionado políticamente la Argentina, no estaban en condiciones de gobernar. Ya cada uno con su respectivo gobierno había sido rechazado por la población. Entonces él gana como producto de una crisis política de los otros dos partidos patronales, pero el voto de él no es un voto que lo acompaña de manera militante. Sería, perdón, que no es que gana, sino que, pero por eso, no es que gana, sino que pierden los otros, más que ganar Milei. Claro, en la vos, práctica, ¿no? de hecho... Es eso, a ver. en definitiva. Yo, a ver... Te quiero hacer una pregunta, la misma pregunta que le hago a todos los compañeros que vienen de la izquierda, porque hace rato que vengo escuchando la crisis política de los partidos del sistema. Y a mí me preocupa sobremanera que siempre nosotros hacemos el análisis y la crítica política de la crisis política de los partidos del sistema. Ahora, la izquierda, ¿qué carajo hace para terciar en esa crisis política los partidos del sistema? La izquierda tiene un rol fundamental en esta crisis. Sí, pero no se dio cuenta hasta ahora, porque bueno, parecemos los testigos de Jehová citando los salmos rojos de Trotsky, pero no bueno, ni cortamos ni pinchamos. Esa es la explicación de que gane un Milei y puede llegar a ser en un futuro el factor que determine el desarrollo de un movimiento ultraderechista. Porque que la clase obrera sea ganada a las ideas políticas reaccionarias no es no es responsabilidad de los partidos del régimen. Es responsabilidad de la ausencia de una izquierda que se delimite de esos partidos del régimen. Entonces, la izquierda tiene una responsabilidad nodal en esta situación. Y esta izquierda, por ejemplo, hoy, vamos a la situación concreta de hoy. Los últimos acontecimientos, el 1 de mayo, por ejemplo. Sí. La izquierda se movilizó a la CGT. A una CGT que no está interesada en lo más mínimo de jugar de oposición del gobierno de Milei. Una CGT que se reunió en la Casa Rosada con Milei para negociar la reforma laboral. Una CGT que saca un paro aislado. El CGT 9 de mayo, y la CTA, las dos CTA. El 9 de mayo la CGT y la CTA llaman a un paro aislado. El 23 la CTA llamó un paro aislado, que es un paro de desgaste, que desgasta a los compañeros, porque los compañeros pierden el día, porque la gente se enoja, porque no va a trabajar, no tiene transporte, no va a la escuela, y en última instancia los trabajadores se dan cuenta de que esa medida de fuerza no lastima, no mueve el amperímetro. Entonces, a esa CGT que colabora con el gobierno y que a la cual el gobierno ya le concedió en la ley de bases mantener la cuota sindical, y fue una concesión consciente del gobierno de Milei para mantener y el manejo de las obras sociales. El manejo de las obras sociales. Entonces, mantener expectativas en esa CGT pidiéndole un paro y un plan de lucha es jugar de furgón de cola de un colaborador de un gobierno ultraderechista. Entonces, no. La izquierda tiene que romper con esa expectativa y tiene que empezar a consolidar y a construir un movimiento independiente de la CGT, que es colaboradora, y del kirchnerismo ni hablar. Del peronismo. Claro, en el Congreso, y sobre todo con el sector del peronismo, que es el kirchnerismo, la izquierda coquetea. Bueno, apoyamos este dictamen. Lo que pasó con el dictamen de educación fue grave. Los diputados de la izquierda firmaron un dictamen que consolida la descentralización educativa, porque el FONID es un producto de la descentralización educativa. La izquierda es una izquierda que se delimita de un gobierno, de un régimen social que ha degradado
la educación con la descentralización educativa, que degradó el salario docente, llenándolo de ítems no remunerativo, no puede firmar un dictamen de esta característica. Pero ya se vienen metiendo la pata varias veces. También pasó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que no habían firmado no se dieron cuenta a favor de Israel también. Bueno, y ese es el motivo por el cual esa izquierda, que fue una promesa cuando se conformó el FIT en el 2011, no ha logrado satisfacer las expectativas de un movimiento obrero que en su momento la votó diciendo, bueno, a ver, ¿y ustedes qué tienen para Se dar? conforman con el 2%. Claro, pescan en la pecera. Sí. Y lejos de intentar arrancar a los trabajadores de los partidos patronales, y sobre todo acá, los está llevando como furgón de cola de los partidos patronales que juegan a la oposición, pero que están colaborando en el Congreso con el mismo. De otra manera no se explica que un presidente que no tiene mayoría en el Congreso, que no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, que no tiene mayoría en el Senado, que no tiene gobernadores, que no tiene un aparato político, sí, porque la Libertad Avanza no tiene un aparato político, un partido nacional. Lo que pasa, perdón, pero a ver, además aclaremos algo en principio, que no lo hemos dicho para aquel oyente desprevenido. Patricia Urones pertenece o forma parte de Política Obrera, que es un sector que no integra el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y que es bastante crítico. A través de lo que vos estás planteando ahora, Patricia, se ve, obviamente. Ustedes siempre ven con una mirada más que crítica sobre las decisiones que adopta el FIT, ¿no? Dentro de lo que ustedes plantean yo siempre he escuchado tanto a vos como a otra gente, incluso conozco a algunos de los que acá en la zona están en la línea de ustedes, que sostienen estas posturas. Más allá de ¿Qué hacer entonces? Y no es por ponerme, no estoy adoptando ninguna postura de apoyo al FIT tampoco, pero quiero decir, si la izquierda, como ustedes sostienen, es furgón de cola hoy de estas posiciones equivocadas, ¿qué es lo que a criterio de ustedes la izquierda o los sectores que se reivindican como de izquierda, porque hoy en día además la palabra de izquierda está bastante desgastada, ¿qué es lo que ustedes consideran que qué posiciones hay que adoptar en un momento como este, en un momento tan particular como este, que además, perdón, ¿no? Sí, y antes yo querría además preguntarte, cuando se habla de anarcocapitalismo, ¿qué quieren decir cuando hablan porque dicen que Milei o la Libertad Avanza no es un sector fascista, ustedes vieron que hay, ¿no? Se sostiene que esto no representa el fascismo, que es anarcocapitalismo. Sí, está el fascismo con todas sus contradicciones. Creía en un estado corporativo. Él no cree, digamos, estos hijos de perra no creen en el Estado directamente, claro, lo anulan, no creen en el Estado. Bueno, no creen, pero por eso, vayamos por partes, diría la primera. Ya que el destripador. Mira, en principio, lo que nosotros entendemos es que ahora hay que sostener una agitación política sobre el movimiento obrero, siempre manteniendo una delimitación de todos los partidos patronales, tanto del partido que gobierna, que entendemos que es un gobierno de camarilla, tampoco es un partido que gobierna, porque los que toman las decisiones son 5, y el resto acompaña, pero lo importante siempre es mantener una delimitación política de los partidos, del partido que gobierna y de los otros partidos del régimen que colaboran con el partido que gobierna. Esto incluye dentro del PJ al propio kirchnerismo. Esto implica, nosotros que estamos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una denuncia política de que una figura política del kirchnerismo
como Axel Kicillof, que se autodenomina opositor, está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires una política de motosierra de las mismas características que la que está llevando el gobierno a nivel nacional. Entonces, en principio, mantener una delimitación consecuente contra todas las opciones de los partidos patronales que colaboran por acción o por omisión con Milei. Esto es importantísimo, porque es lo que rompe cualquier expectativa del trabajador con un recambio, que es esto que milita el kirchnerismo: dejémoslo gobernar y volvamos nosotros en el 2027. Uh-huh. Y luego también una delimitación de la izquierda que colabora. Una lucha política, es decir, una discusión franca y abierta con el activismo que tiene expectativas en la dirección de la CGT, en la dirección de los partidos que se dicen de centro izquierda, y sobre todo agitar la importancia de que los trabajadores tienen que organizarse, autoconvocarse en sus lugares de trabajo, y hay que formar el partido de los trabajadores. Esto es lo fundamental. De esta crisis política generalizada que tiene nuestro país, solamente vamos a salir de este impasse, solamente vamos a salir con formando un partido de trabajadores, que no se va a formar de la noche a la mañana, pero es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo metódico. De lo contrario, vamos a seguir en estas alternativas de derecha, un poco menos derecha, de derecha a centro, y esa es la situación que venimos arrastrando desde hace 50 años esta parte, que nos ha llevado a un Milei. ¿Podrías ser un poco más precisa cuando planteas este enfoque que haces sobre la posición del gobernador Kicillof? Cuando ustedes sostienen que Kicillof expresa, digamos, una línea de gobierno similar a la motosierra de Javier Milei, ¿a qué te referís concretamente? Muy concreto. Los trabajadores docentes de la provincia de Buenos Aires, el compañero que recién empieza con un solo cargo tiene un salario que está igual que en la línea de indigencia. Y con 2 cargos no llega a la línea de pobreza, que está hoy en 800.000 pesos. No hablemos todavía de la canasta familiar, que está por arriba del millón. Creo que 1.200.000, 1.300.000. Es decir, que los compañeros docentes, para llegar a fin de mes, porque generalmente son familias de 3, 4 personas, 5 personas, uh-huh, lo que hacen es trabajar 2 cargos y hasta incluso 3 cargos. Hay compañeros docentes que salen de la casa a las 6 de la mañana y vuelven a la casa a las 8 de la noche, con suerte. Y hay días de la semana que vuelven a las 9 de la noche. Ese compañero docente trabaja, cuando va a la escuela, en una escuela que está abarrotada de chicos, con aulas que superan los 30 chicos. Y con chicos también que vienen con muchos problemas familiares, porque como la crisis nos afecta a todos, uh-huh, y eso empieza a golpear en la familia, empieza a haber crisis matrimoniales, empiezan a haber peleas. Esto los chicos lo traen a la escuela. Es decir, que son más de 30 chicos en un aula, cada uno con sus propios conflictos familiares. Uh-huh. Que lo que demanda mucho, lo que demanda mucho trabajo, tiene mucha demanda emocional, además, el trabajo del docente. Sí, finalmente, sí, lo que termina sucediendo es que el docente no puede dictar el contenido como corresponde, porque en un aula con más de 30 chicos, que hay más dispersión que concentración, el docente no dicta como corresponde el contenido. Entonces, solamente este es un aspecto, no tocamos todavía el aspecto de la infraestructura escolar, no tocamos el tema de los comedores. A las escuelas con comedores se les está mandando la mitad de los alimentos de la matrícula de la escuela. Las escuelas están viniendo abajo. Entonces, hay un ahogo presupuestario también en la provincia de Buenos Aires, y esto es concreto, se observa en el salario docente, se observan los comedores escolares y se observa en la infraestructura escolar. Hay falta de insumos, los baños de los chicos no tienen
ni siquiera papel higiénico. Los chicos se tienen que traer el papel higiénico de la casa. Eso es ahogo presupuestario, y ese es el gobierno de Kicillof. Es decir, no hay plata también en, exactamente, en la provincia. En el discurso de la provincia es no hay fondos. Pero es lo mismo finalmente. Digamos, tenemos diferencias, porque finalmente las cajas de alimentos se mandan y no se dejan venciendo en el galpón, pero hay un ahogo presupuestario fuerte real en la provincia de Buenos Aires. Y tenemos docentes nuevamente que están trabajando al máximo de la capacidad. Esos docentes terminan destruidos antes del tiempo de jubilación, porque la demanda que implica para la cabeza del docente la cantidad de horas que trabaja y la demanda del trabajo, la propia demanda cognitiva del trabajo, lo desgasta antes de tiempo. Por eso también, entre otras cosas, se explica el nivel del ausentismo docente, porque los compañeros terminan desgastados, terminan destruidos, cognitivamente y emocionalmente también, porque los problemas que tienen los chicos son realmente graves a veces de las casas. Entonces, la delimitación tiene que ser sin concesiones a ninguna de las fuerzas en disputa actuales. Unos gobiernan con la motosierra y los otros gobiernan también con la motosierra, pero disfrazados de oposición. En realidad colaboran, ¿sí? Hay una diferencia de grado, pero son colaboradores. Ambos son responsables de la situación de crisis que viven los trabajadores hoy. Y la conformación de una alternativa política, si queremos salir de esta crisis social y política, es formar nuestro propio partido, no ponernos a la cola de los responsables de la crisis, los de hoy y los de ayer. Entonces, manteniendo esta diferencia de caracterización entre los partidos que hay, los trabajadores tienen que formar su propio partido. Ahora, eso es un trabajo en las condiciones actuales que nosotros finalmente no sabemos, cuáles van a ser los factores que pueden llevar a este gobierno a una crisis. El gobierno juega con fuego con el tema de la deuda. Ayer escuchaba en LN+, que decía un economista, bueno, en la micro, que es cuando nosotros vamos al supermercado, cuando vemos el tema del salario, la cosa no está bien, pero en la macro está mejorando, dice. Por ejemplo, se están saneando las arcas del Banco Central, las cuentas del Banco Central. No, eso es falso. Este gobierno ha aumentado la deuda, no ha venido a reducirla. Aumentó la deuda con los bancos locales y está aumentando la deuda también con los fondos internacionales. Con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario, exactamente. Y dice que no va a emitir, pero eso es a cambio de la emisión de deuda que tiene como garantía el pago del BCRA. Es decir, que si los bancos locales que tienen los bonos de la deuda de las LELIC hoy quisieran cobrar esa deuda, el Banco Central tiene que salir a emitir a lo loco, mucho más de lo que tendría que haber salido a emitir en diciembre del año pasado, porque el gobierno se está financiando con deuda. Entonces, nuevamente, nosotros no sabemos cuáles son los factores por los cuales la política de este gobierno va a estallar, pero lo que sí sabemos es que los trabajadores tenemos que procurar conformar nuestras propias organizaciones independiente de los partidos patronales, independiente de la burocracia sindical. En los lugares de trabajo, las autoconvocatorias. En los distritos también, las autoconvocatorias, las asambleas. Y por supuesto, esto lo digo como dirigente de política obrera, tenemos que formar un partido de los trabajadores. ¿Y cómo se contribuye a eso, a ese proyecto que ustedes, a ese planteo que ustedes hacen en las actuales condiciones? Digamos, ¿cómo, con luchas como por ejemplo la de los trabajadores del neumático, ¿no? Sutna, que el otro día fueron ahí al Ministerio de Trabajo en la Avenida Callao y se enfrentaron a
la represión policial, digamos que hubo ahí una escaramuza, hubo algunos algunos hechos bastante violentos. Desde el punto de vista estrictamente sindical, si lo queremos poner así, que no tampoco sería correcto plantearlo como estrictamente sindical, pero para que los trabajadores le quiebren el brazo a la política de ataque del gobierno, tanto a la reforma laboral como esta política de pisar los salarios en toda esta primera mitad del año, que fue desde el punto de vista de la inflación con aumentos estrepitosos. Sí. Hay que crear en los trabajadores la conciencia de que no se le quiebra el brazo a estas patronales que están ahora envalentonadas con un gobierno que está a fondo con el ataque, sí, sin una huelga general. Los paros aislados no sirven. Y esto quedó de manifiesto, miren, no es de política obrera. Hace 2 semanas, una fábrica textil de Catamarca, Textilcom, no sé si vieron el video que circuló por redes. No lo vi. Una trabajadora, en una asamblea que había con la dirección del SOIVA, que es el sindicato del vestido, atacando a la dirección del sindicato, a la burocracia sindical, planteándole: ustedes nunca nos apoyaron, porque la fábrica esta Textilcom fue abierta hace 2 años atrás con subsidios del Estado para generar empleo y para incorporar a la fábrica a los compañeros con planes, y ahora cierra. Y quedan más de 200 compañeros en la calle. Entonces el discurso de la compañera es revelador. La compañera plantea: ustedes nos abandonaron y ahora la fábrica se toma, dice. Y cuando decimos se toma, decimos que se toma porque las máquinas son nuestras, decía. Nosotros las pusimos a trabajar. Estos patrones se comieron los subsidios durante 2 años y ahora van a cerrar y nos van a dejar a todos en la calle, y ellos se llevaron los subsidios. Y la compañera no es de política obrera, pero planteó el mismo programa que nosotros queremos que se funda entre los trabajadores. Es decir, hay despidos masivos, estamos ante una ola de despido masivo. Se tiene que tomar cualquier fábrica que despida. Como Sonón, Bruckmann, o que suspenda, como fue en su momento durante la crisis del 2001. Y en la perspectiva política de quebrar a las patronales y a gobierno, tenemos que construir una huelga general. Eso implica una agitación metódica sobre el movimiento obrero, ir rompiendo en todas las luchas que van apareciendo, ir agitando la consigna de la huelga y trabajando en la perspectiva de romper las expectativas de los trabajadores en esa burocracia y en el gobierno. Patricia, ustedes, digamos, en la conducción, en la organización, ¿no?, política obrera, ¿analiza las características tan particulares que tiene este gobierno, que yo creo que aparte el ajuste que este gobierno ha implementado no tiene antecedentes, digamos? Yo creo que es lo más increíble que... A ver, querría encontrarle las palabras porque me cuesta aparte definirlo, ¿no? Es decir, el argentino medio está acostumbrado a vivir en ajuste, vamos a decirlo en estos términos. Desde que yo tengo 70 años hoy, ¿no? Yo siempre he vivido, por lo menos siempre desde que tengo memoria, no vivimos en condiciones, ¿no?, como seguramente hubiéramos querido vivir, digamos, en pleno desarrollo, económicamente. La Argentina, que siempre se dice que tiene condiciones sumamente excepcionales desde el punto de vista de poder explotarse turísticamente, qué sé yo. La Argentina siempre se caracteriza por ir en contra de todos los pronósticos, ¿viste? Es decir, pareciera como que la Argentina se auto boicotea continuamente. Pero yo, y no quiero ser así exagerado ni tremendista, nunca pensé, yo francamente fui muy escéptico con respecto a lo que
este gobierno podía hacer, pero sinceramente supera todo lo que yo me imaginé. Esto de decir, pareciera como que incluso Martín Cohen, que es un escritor y periodista que yo respeto bastante, utiliza un término, él fue el primero para mí que dijo, este es un gobierno cruel, este es un gobierno que se caracteriza por la crueldad, porque digamos los funcionarios desde Milei para abajo se caracterizan por hablar sin eufemismos, a pesar de que mienten, por supuesto, continuamente, dicen una cosa y hacen precisamente lo contrario, desde el vocero, que es un caradura increíble, Adorni, de decir las barbaridades que dice, pero esto de que la crueldad, de decir, no, la barbaridad que incluso le lograron sacar a Milei en esas declaraciones de que, no, ¿por qué dicen que la gente no tiene para comer? Si no tuviera para comer, estarían todos muertos en la calle, y yo no vi muertos en la calle, llegó a decir, ¿no? Es decir, muy suelto de cuerpo, lo dijo como si nada, como cualquier cosa, no sé, y algo que nosotros, sinceramente lo digo, ¿no? Cualquiera de nosotros, a cualquier otro presidente, digamos, no sé, yo creo que está superando lo que hubiéramos imaginado. No sé, ¿qué análisis hacen ustedes puertas adentro de esto? Es decir, ¿se analiza este tema puntualmente, sí, de que esto supera todo lo previsto? Miren, cuando nosotros, yo incluso lo planteé acá el año pasado cuando vinimos en la campaña. En el medio de la campaña electoral del año pasado, nosotros planteábamos que era una campaña reaccionaria. Uh-huh. Y que el gobierno que asuma, producto de esas elecciones, era el gobierno destinado a dar un golpe de estado económico. Es decir, que todos los ajustes conocidos hasta ese momento iban a ser un poroto al lado de lo que el gobierno que iba a entrar iba a llevar adelante. Uh-huh. No lo decíamos porque teníamos una bola de cristal, ni lo planteamos porque ya veníamos teniendo un análisis de la crisis y porque los mismos partidos de la burguesía, en plena campaña electoral, discutían la cuestión de la mega devaluación y discutían la cuestión de la reforma laboral. Y todos ellos planteaban que las elecciones tenían que ser la herramienta que dote de legitimidad a ese programa. Por eso todos, nosotros en ese momento decíamos, van a utilizar como argumento para imponer después ese ataque, ustedes nos votaron. Uh-huh. Entonces las elecciones estaban funcionando como la legitimación de un golpe de estado económico. Y todos los partidos estaban discutiendo en mayor o en menor grado cuáles iban a ser los tiempos para aplicar. Uh-huh. Era claro que Milei asumía y de entrada iba a meter su programa económico y Massa, bueno, por ahí centreando, esperando un mes, metiendo esta medida, metiendo la otra, pero ambos estaban destinados a estas medidas económicas fuertes, muy nocivas para los trabajadores, porque la propia crisis económica del país estaba llevando a los partidos patronales y a la burguesía a la discusión de que había que hacer un cambio de 180 grados en la política económica nacional. Un cambio que implica un ataque a los derechos de los trabajadores y un cambio de las características que plantea resolver la cuestión de la deuda y el tema de la devaluación. Uh-huh. ¿Qué trae aparejado? Que vos vas a tener una reacción, los trabajadores no se dejan atacar gratuitamente, con mayor o menor tiempo para procesar ese ataque, finalmente los trabajadores reaccionan. Además ha sido esa la historia de nuestro pueblo. Los trabajadores en Argentina se han caracterizado por no dejarse arrodillar tan fácilmente, y la burguesía ha tenido esta discusión todo el tiempo. Siempre está presente en los medios
la cuestión del estallido popular, de la reacción, del enojo de los trabajadores. Sí, acabamos de tener el aniversario del Cordobazo, por ejemplo, ¿no? En 1960. Acabamos de tener el aniversario del Cordobazo y tuvimos una movilización masiva cuando fue la última movilización, que fue la de la defensa de la universidad pública. El 23. Yo fui a esa movilización y creo que desde que ganó Argentina en las elecciones no vi una movilización tan masiva tanta gente. Exactamente. Y antes de esa, la del 24 de marzo, la del 8 de marzo, ya habían sido movilizaciones muy numerosas. Muy importantes, sí. Entonces, un ataque de las características que tiene que llevar el gobierno necesariamente implica también un cambio de régimen político, porque necesita un régimen autoritario. Tiene que imponer ese ataque. Cuando las masas se resisten, el gobierno tiene que imponer las medidas por las malas. Y eso es lo que explica, por ejemplo, el protocolo de Bullrich, es lo que explica el gobierno por decreto. Entonces, ni siquiera creo que nosotros hemos discutido el año pasado este concepto de que ya ni siquiera es válido hablar de ajuste. Lo que hay lisa y llanamente es un ataque en regla a la clase obrera. Es un gobierno enemigo de los trabajadores. Y hay que caracterizarlo como tal y hay que actuar como tal. En los métodos, es decir, en las movilizaciones, en la forma de actuar y hasta incluso en la misma forma en que vamos a protestar, porque ya no es que vamos a protestar y podemos pasar por la calle, ya es enfrentamiento con la policía. Sí. En los métodos y en la política. Sí, incluso, Patricia, perdón, ¿no? Esto que ocurrió, yo creo que es muy simbólico lo que ocurrió en esta movilización tan fuerte que se dio en Misiones, con la policía, ¿no? Llevando a cabo una medida de fuerza sin precedentes, y al día siguiente que arreglan, ustedes vieron esa escena, ¿no? En donde los policías van y les hacen un planteo, les leen un comunicado a los docentes y se escuchan gritos de los docentes diciéndoles: pero si ustedes estaban ayer acá, ustedes eran compañeros acá, nuestros. El 25 de mayo comimos el otro junto, dijo. Pero por eso le están diciendo, pero ¿cómo? Ahora nos vienen a amenazar. Lo que mostró Misiones. Sí. Es un aspecto que no tocamos acá, pero que es muy importante y que tiene que ver con esta idea de que Milei es un fascista, pero su gobierno todavía no es fascista. No es tiene que ver con que él todavía tiene que surfear una crisis en su propio campo. Porque si a vos durante 15 días todo el aparato policial de una provincia te corta la calle, eso ya habla de que las contradicciones en esta política del no hay plata son tan fuertes que hasta quiebran el propio aparato del Estado. Es decir, tu propia fuerza, que es la destinada a garantizar que tu programa se aplique, claro, se te está revelando. La quiebra del régimen político atraviesa todos los compartimentos del Estado, desde el Senado, Cámara de Diputados, partidos patronales, justicia y fuerzas policiales. Sí, aparte tuvo estas medidas que, digamos, este levantamiento de la policía misionera tuvo características bastante particulares, porque se llevaron todos los patrulleros, vieron la situación de que las autoridades diciéndole: devuélvanos porque se robaron los vehículos, y resulta que la policía diciéndole: vengan a buscarlos, están acá. Era un campamento y no iban a buscarlo porque sabía que iba a haber un enfrentamiento bastante contundente. Si estaban todos los patrulleros ahí acompañando, era un campamento que eran policías y docentes y personal de salud que estaban. Bueno, nosotros sacamos una nota después del arreglo de la policía, una nota planteando un balance, es decir, en este camino de resistencia que empiezan a recorrer los trabajadores, hay que sacar todos los balances de cada una de las luchas. Entre ellos, quiénes son nuestros aliados, quiénes son nuestros amigos
o quiénes son nuestros aliados naturales y quiénes no. Entonces, esta coincidencia en un corte de ruta y en una lucha específica entre el aparato policial y los trabajadores confundió incluso a más de una fuerza de izquierda. Los policías no son trabajadores. Los policías tienen la función de pegarle a los trabajadores. Y nosotros que nos movilizamos con el SUNDA en la semana, lo sufrimos en carne propia. Uh-huh. Entonces, esas son conclusiones y aprendizajes que va a tener que ir haciendo el movimiento obrero en este camino. Y es parte de la delimitación política y de la maduración política. Milei, cuando habla, dice que el socialismo ha generado a lo largo de la historia un montón de muertes y demás, que en algún punto algo de razón tiene. El socialismo real, si vos analizás, voy a citar un historiador, Harry Hobsbawm, un marxista inglés, cuando habla en la historia del siglo XX, te habla de las barbaridades que hizo Mao en China, 50 millones de muertos, Stalin en la Unión Soviética, bla, bla, bla. O sea, algo de razón tiene, por eso cayó el socialismo real, y nosotros cuando vemos lo que hace un tal Boric en Chile, en nombre de una supuesta izquierda, no es muy diferente de las derechas que se dice enfrentar. Entonces estamos en ese berenjenal que por algo la gente lo votó a Milei y nosotros no sabemos cómo delimitarnos de eso, ¿no? Quedamos ahí empantanados, ¿viste? No, perdón, yo siempre soy bastante meticuloso con el tema de las palabras, ¿no? Hablar de que, por ejemplo, Gabriel Boric es socialista es una falacia absoluta. Pero el tipo te embarró la cancha acá diciendo que el kirchnerismo era comunista, ¿sí? Bueno, y no hemos sabido diferenciarnos de eso. No, pero por eso, pongamos las cosas en contexto. Hablar de que Pedro Sánchez es socialista también es una falacia, porque es digamos, socialdemocracia, una socialdemocracia más que ligera, ¿no? Y Gabriel Boric también, el socialismo chileno desde hace muchísimos años, ¿no? Michelle Bachelet, no sé, digamos, los distintos gobiernos en coalición con de supuesta, porque el socialismo santafesino acá es, digamos, total, es la expresión, ¿no? La presidencia del socialismo es Mónica Fein, hoy en día, que es diputada nacional. Uh-huh. La cabecera del socialismo en la Argentina está en Santa Fe, y bueno, el programa de gobierno del Partido Socialista es una socialdemocracia más que ligera. No tiene nada que ver con el socialismo hoy en día, quiero decir, con las características y ¿no? de los fundamentos de una posible fuerza que quiera imponer el socialismo. Yo querría ver qué sería para las actuales autoridades del Partido Socialista de la Argentina un supuesto gobierno socialista. No sé qué sería. No, es que sigamos sin irnos tan lejos, todas esas fuerzas hoy están con la OTAN. Uh-huh. En la guerra de Ucrania. De Ucrania, Rusia, sí. Y muchas de ellas no apoyan abiertamente, pero no condenan la masacre de Gaza. Es decir, que en el plano internacional, lo que en su momento fueron los partidos socialistas y comunistas en Europa y en América Latina, son los partidos de la guerra. Son los partidos que apoyan a Ucrania. Uh-huh. Cuando históricamente en su surgimiento, una de las originalidades que ha tenido los partidos de la revolución a principios del siglo XX es que fueron los primeros en tener en su programa la lucha contra la guerra, que fue una lucha que entroncó con las masas y se transformó en revolución con la Primera Guerra Mundial. El partido bolchevique entronca políticamente con las masas rusas porque las masas rusas estaban hartas de la guerra. Habían sido golpeadas, las familias habían sido dislocadas, y el único partido que decía, nosotros estamos en contra de la guerra y si nosotros gobernamos, Rusia sale de la guerra,
fue en ese momento cuando las masas dijeron, vamos con los bolcheviques. Entonces, esa izquierda, digamos, se ha degradado. Uh-huh. Esa izquierda internacional se ha degradado. Y es la explicación, porque, a ver, el fenómeno de Milei en Argentina no es el fenómeno de Argentina. No, es mundial. La ultraderecha es un fenómeno mundial. Sí, a pesar de que no sé si ustedes vieron que Milei excede totalmente, el discurso de Milei ya excede lo que hace Giorgia Meloni en Italia, Marine Le Pen en Francia, digamos, hasta el propio Trump o Bolsonaro. No llegaron al extremo de Milei, Cuidado. Ayer estaba mirando en La Nación, ¿cómo es la presidenta de Italia? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Giorgia Meloni. Giorgia Meloni hace un homenaje en la Cámara de Diputados a un socialista que había sido asesinado por los fascistas en el 24. No, pero sí. Pablo, perdóname. Nosotros hemos llegado a decir que Meloni es un elemento de la ultraderecha cooptado por el parlamentarismo europeo. Pero Patricia, ha sido cooptada el régimen democrático. Meloni promovió el impuesto a las grandes empresas. Bueno, es decir, Meloni considera, ella lo explicó. Es fascista, el fascismo banca al Estado en ese punto. Lo explicó muy bien. Sí, ella sí. dijo que ella cree que el régimen italiano tiene que ir a fondo con la exigencia de aquellas empresas que no cumplan. Viste, que no cumplan, tienen que ser sancionadas. Las grandes corporaciones italianas tienen que aportar dinero, tienen que pagar los impuestos, y los que no pagan son duramente sancionados. Esto lo promueve ese gobierno. Igual yo creo que el fenómeno de Milei en Argentina es un fenómeno que tiene sus, digamos, similitudes con otros fenómenos a nivel internacional. Pero tenemos que tener cuidado de pensar que esto es una tendencia consolidada. Uh-huh. Porque en Argentina Milei todavía tiene que refrendarse, es decir, la política económica de él está llevando al país a un estallido financiero como nunca antes vimos. Y lo mismo sucede con los gobiernos de ultraderecha que gobiernan en el mundo. Porque de la misma manera que Argentina tiene la deuda externa más grande de su historia, en el mundo la deuda mundial supera 2 veces lo que el mundo crea de riqueza. Es decir que en el panorama, incluso ya la prensa internacional habla de un estallido financiero, está en el horizonte. Es decir, estos gobiernos ultraderechistas que hasta incluso en la misma Europa y en Estados Unidos soportan movilizaciones contra la guerra ya, porque ya las movilizaciones universitarias contra la masacre de Gaza son un hecho también. Sí, vi escenas de graduados en Harvard, festejando con banderas de Palestina, ¿no? Estos mismos gobiernos de ultraderecha todavía no están incluso refrendados. Es decir, lo que tenemos es una situación internacional que va hacia una tercera guerra, con gobiernos de ultraderecha, aunque de momento los que han ido a la guerra y los que apoyan más sólidamente la guerra son los partidos democráticos. Uh-huh. Y todavía tiene que dirimirse la lucha de clases internacional, qué tendencia va a primar en este periodo que se abre. Vamos a hacer una pausa. Sí, hacer una pausa, nos están haciendo gestos. Y terminó la primera hora de Pueblo Unido y ahora vamos a profundizar esto que planteó recién Patricia. Bueno, vos antes de ir a la pausa estabas hablando de lo que pasaba en las universidades de Estados Unidos con respecto a Gaza. Yo con respecto a ese punto tengo una mirada. Nosotros acordamos, acá los dos compañeros, con una Gaza libre, democrática y laica. No acordamos con Hamás. Hamás no es una organización revolucionaria ni que pelee por la libertad. Ellos están haciendo su juego. Es más, Hamás la creó Netanyahu en los acuerdos de Oslo para limitarle el poder a la OLP. A la OLP.
A Yasser Arafat. A Yasser Arafat, que también a Yasser Arafat no era el Che Guevara ni mucho menos, pero era la OLP, había un gobierno palestino, estaban en los acuerdos de Oslo un estado, ¿cómo era la consigna que habían firmado con Bill Clinton? Sí, dos estados. Exacto, los acuerdos de Oslo y Helsinki. Claro, no, el acuerdo que hicieron con la Clinton. La solución de los dos estados. Sí, sí. Exacto. Bueno, y a partir de ahí eso lo crearon la derecha israelí, creó Hamas y empezaron a joder, se radicalizaron y acá están las consecuencias. No están resolviendo ese problema, al contrario, va a desaparecer Palestina y los tipos son todos grandes vinculados a los jeques millonarios. ¿Qué pensás vos? Yo creo que la solución de los dos estados nunca fue viable. Uh-huh. Nunca fue viable y fue en todo caso una solución intermedia que lo único que tenía como horizonte posible era el reforzamiento del Estado de Israel. Ahí el apoyo imperialista es al Estado de Israel. El Estado de Israel se ha ido consolidando y en la medida en que su economía se ha ido desarrollando, territorialmente fue ganando espacio. Uh-huh. Yo había escrito hace unos meses atrás, y Política Obrera escribe seguido de la guerra, pero escribimos nosotros acerca de que las necesidades vitales del desarrollo del Estado de Israel hacen que el Estado avance sobre territorio que incluso había sido acordado como territorio palestino. No solo la Franja de Gaza, en Cisjordania, el avance de los colonos sobre las tierras de los palestinos es algo sistemático todos los años. Y ha sido incluso denunciado por la misma ONU. Es decir, que la solución de los dos estados, que incluso hoy se sigue propagandizando desde la ONU, ya se ha demostrado que es inviable. Por lo cual, eso también invalidaría la consigna el Estado palestino, que nosotros estamos a fondo con los derechos nacionales de los palestinos, pero dentro del régimen capitalista y con un Estado que está siendo apoyado por el imperialismo y por la OTAN como isla del imperialismo en el Medio Oriente, porque uh-huh. Israel es la isla del imperialismo en el Medio Oriente y es el elemento desorganizador en el Medio Oriente de todos los regímenes políticos. Uh-huh. Dentro del régimen político capitalista, la solución del problema palestino es inviable, por esto mismo, porque la misma OTAN está interesada en que se desarrolle una isla en el Medio Oriente. Entonces, ahí los trabajadores, tanto en Israel como el pueblo de Palestina, tienen que ser conscientes de que el enemigo está en su propio territorio. Pero mientras tanto nosotros estamos a fondo con los derechos nacionales de Palestina. Y Hamas es en este momento, con todas las limitaciones, el que está peleando por el territorio palestino. Y así lo ve la población. Entonces, yo creo que es muy importante, pues lo mismo hasta es una enseñanza para todo militante, incluso que pretende construir el Partido de los Trabajadores en un lugar tan inmediato como su lugar de trabajo. Desde el punto de vista política, no siempre, es más, nunca las condiciones son como los militantes queremos que sean. Los trabajadores no tienen, por lo general, por regla general, en la cabeza de los trabajadores no están los conceptos, las ideas, la comprensión del mundo que nosotros queremos que tengan. Hay que construir con eso. Para el pueblo de Palestina, su representación en Gaza es Hamas. Entonces, bien, vamos a apoyar al pueblo de Palestina. Y eso implica que Israel retire sus tropas. Bueno, pero apoyás a Hamas. No. Eso implica que Israel retire sus tropas y un cese al fuego. En estas condiciones que tenemos hoy. Pero no tenemos ninguna expectativa de que la solución del problema palestino sea la solución de los dos estados. Uh-huh. De hecho, se ha demostrado desde los acuerdos hasta aquí que lo único que hay es un avance del Estado sionista. Yo no acuerdo,
con los estados. Yo creo que tiene que ser Palestina. Palestina fue el estado anterior a Israel. Israel fue un invento del acuerdo de Potsdam entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Yo no creo que tenga que existir el Estado de Israel. Palestina es el Estado, digamos, el pueblo originario, si quiere. Por lo tanto, tiene que prevalecer Palestina. Una vez trajimos un compañero, ¿te acordás cuando vino Harari? Uh-huh. Que me sorprendió el compañero, ¿no? Porque decía, a veces las cosas, decía que Palestina no tenía posibilidad de ser porque no existía una burguesía palestina desde el punto de vista marxista, y que Palestina tenía una población sobrante. Me hizo ruido ese argumento. No concuerdo para nada con eso, pero bueno, ¿vos qué pensás de esa mirada? Mira, yo creo que ¿tiene que haber burguesía para que exista un pueblo? Yo creo que es una discusión que no es la que importa ahora, ¿sí? Porque vos ahora, en lo concreto, tenés un Estado que está colonizando territorio que, según los acuerdos de hace 30 años, era un territorio de otro Estado. Sí. Tenés otro Estado que está prácticamente en disolución, que soporta ese avance, otra nación que está en disolución que soporta ese avance del Estado de Israel. Por supuesto que el desarrollo económico de Israel sobre el avance del territorio palestino implica, contrariamente, la disolución o el retroceso del desarrollo económico palestino. Pero no podríamos nosotros decir no existe una burguesía palestina cuando lo que tenemos es un avance de un Estado sionista sobre las condiciones de existencia y de desarrollo económico. Es decir, es una discusión que no nos va a llevar a ningún lado. Un avance, pero además un exterminio de la población civil por parte de Israel. Sí, que implica también a la pequeña burguesía, digamos, claro. Los colonos que avanzan en la zona de Cisjordania lo hacen sobre los propietarios de tierras que son productores también, palestinos. ¿Sí? Sí, exactamente. De hecho, hay un robo de agua, es decir, hay una expropiación del recurso acuífero. Sí, que está representado en la empresa, en la famosa Mekorot. Exactamente. Mekorot. Ya que mencionás, Patricia, Mekorot, vamos a decir que distintas provincias argentinas, una de ellas es Chubut, cuyo gobernador Ignacio Torres suele aparecer en los medios como un estadista moderno, que antes de asumir viajó a Jerusalén o a Tel Aviv, no sé, a firmar contrato con Mekorot. Pero el que le allanó el camino no fue Torres, sino el compañerito de la izquierda peronista, Guadito de Pedro, el autopercibido montonero del siglo XXI. No sé si la palabra es memorándum, pero el acuerdo inicial con la empresa Mekorot y con Israel lo hace Guado de Pedro. El enlace lo hace, si no me equivoco, en el 2022 Guado de Pedro. Incluso él lleva una comitiva de Estado a Israel a hacer toda la expulsión, pero sí, es cierto que en estos últimos meses avanzaron ya directamente los acuerdos por provincia. Pero por eso menciono esto para decir eso que está sucediendo allá tiene un contacto, lamentablemente, tiene un enlace con nuestro país preocupante, y por otro lado, muy preocupante, y por otro lado, supongo que ustedes habrán visto en estos últimos días la información que no es que Javier Milei la hace esa declaración, sino que la hace el propio Zelensky, que dice que estuvo hablando con el presidente de Argentina, Javier Milei, para avanzar en la coproducción de parte de Ucrania y de Argentina de armamento. De trabajar conjuntamente en la fabricación de armamento. Argentina va a meterse en el tema de fabricar armas con Ucrania. ¿Es posible? Sí, te digo más. El gobierno de Milei, como todo intento de cambio de régimen político, también es un giro de 180 grados en la política internacional. Porque Argentina históricamente, en los conflictos internacionales ha tenido una posición neutral.
Independientemente de algún que otro suceso, porque por ejemplo Perón quiso mandar tropas en la guerra de Corea. Así es. Pero independientemente de algunos sucesos, desde el punto de vista de la política internacional, Argentina siempre tuvo una política neutral. Sí. La intención de Milei es ir a un alineamiento directo con la OTAN, con una visión bastante, digamos, de corto vuelo, entendiendo que eso le puede redundar en una ayuda a la hora de solucionar el problema de la deuda que tiene Argentina. Sí, inversiones. Entonces, en la mesa de negociaciones de la deuda, el punto del alineamiento es un punto que se discute. Así es. Y en ese alineamiento, ese alineamiento incluye a Israel. Por eso el gobierno de Argentina, como nunca antes, también tiene un alineamiento total con Israel y las provocaciones contra China. La cuestión del armamento, también se le suma la cuestión de la base en Tierra del Fuego. Sí. Han salido en los medios que el gobierno tiene intenciones en Tierra del Fuego, tiene intenciones de establecer una base, otra base en más, un puerto con capitales chinos. En su momento fue una negociación entre el gobernador de Tierra del Fuego y China que ese puerto sea financiado con capitales chinos. Ajá. Como ahora el gobierno tiene otro alineamiento, ¿sí? Tiene ya la postura abierta de alineamiento con la OTAN. Uno de los puntos que ha sido marcado por la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, ha sido esa base que no la toque China, porque esa base es el punto del comercio internacional que va del Atlántico al Pacífico y es el punto de acceso a todos los recursos de la Antártida y del Atlántico Sur. En la Antártida hace poquito Rusia descubrió petróleo, que son la cantidad de barriles supera incluso en 2 veces las reservas rusas, es una bestialidad, y también tiene otros recursos marinos, recursos minerales, que de momento para las empresas es antieconómico extraer, porque todavía las condiciones climáticas son muy hostiles, pero que se proyecta que con el aumento de las temperaturas y el cambio climático, al ir retrocediendo la barrera de hielo, eso va a ir generando las condiciones para que sea rentable extraer finalmente. Claro. Entonces, en esta guerra que se está desarrollando a nivel internacional, la cuestión del control del Atlántico Sur es estratégica. Y el gobierno, con las tratativas estas para ver qué pasa con la base del sur, quiere dar un paso importante en el alineamiento con la OTAN. Una base militar de la OTAN en el Atlántico Sur convertiría a la Argentina en un objetivo estratégico de la guerra, porque es una base militar. Entonces, el gobierno da todos pasos en la intención de reforzar las relaciones con la OTAN. Y todos esos pasos tienen que ver con involucrar a la Argentina en la guerra. Y Argentina no tiene una posición, belicista, sin importancia en el mapa global. Nuestra posición territorial es estratégica. Por lo cual, cualquier reforzamiento de las relaciones con la OTAN y cualquier llegada de la OTAN a nuestro territorio nos convierte inevitablemente en un objetivo estratégico de guerra. Entonces ya hasta incluso más allá de la negociación esta con Ucrania, mucho más grave es la cuestión esta de las bases. Increíble, pero bueno. La otra vez hay un periodista que se llama nacionalista, el muchacho, Cunio, que tiene un programa 1+1=3. El tipo es para escucharlo, ¿no? Me plantea que este tipo puede llegar a llevarlo a una disolución nacional, en la forma que está llevando las cosas. Y por lo que vos estás diciendo de cómo juegan las potencias, ¿no? Y cuando te estaba escuchando vos, yo estaba pensando en la forma que hicieron bolsa a Libia, desde adentro de Estados Unidos, la OTAN y todo eso, ¿no? Cómo fueron desguazando a Libia, que era la meca de Medio Oriente, progresista, civilizada,
en nombre de sacar al terrorista de Gaddafi, la destruyeron y la llevaron a ser un país pobrísimo, ¿no? Sí, y volvemos a lo que discutimos al principio. Uh-huh. Esto nosotros lo decíamos cuando empezó a salir en la prensa internacional que Milei era el representante internacional del liberalismo, que salió creo que incluso no me acuerdo si en The Economist o en New York Times, y nosotros planteábamos, ojo con eso, porque si Milei está ganando a nivel mundial la figura de agrupador de la derecha internacional y de representante primero del capitalismo, guarda, porque si nosotros los trabajadores de Argentina logramos desarrollar una conciencia política de la necesidad de derribar a este gobierno que es un enemigo de los trabajadores, la necesidad de construir un partido, un golpe político a un gobierno como este implica desde el punto de vista internacional un golpe estratégico a la guerra, porque es uno de los promotores de la guerra en el cono sur. Él es un elemento propagandístico de la guerra en la región de Latinoamérica, que por otro lado también la cuestión de la posición neutral no fue solamente Argentina, en Latinoamérica ha tenido una posición neutral en general con respecto a la guerra y con respecto a la OTAN. Entonces, un revés o una derrota política de Milei implica a su vez un golpe estratégico a la intención del imperialismo de hacer pie en América Latina. América Latina es una región dominada por el imperialismo, pero no como quisiera, es decir, la quiere consolidar llenándola de bases militares para asegurar no solo la región, sino incluso la llegada al Atlántico Sur y el paso de las rutas comerciales de Atlántico al Pacífico y de los recursos naturales del Antártico. Entonces es muy importante, fíjate qué estratégico se transforma la derrota política del gobierno de Milei. Uh-huh. Y eso me parece que en lo inmediato va a ser medio dificilongui, ¿no? Porque en función de lo que vos escribiste de la postura de la izquierda, no lo veo con uña para guitarrero para construir una alternativa de poder al peronismo, que más allá de su crisis, el peronismo siempre ha sido un partido de poder. Y cuando se pone el poder en la cabeza, los tipos recuperan la mística, recuperan la esperanza y anda a ganarle. Bueno, es un proceso abierto. De momento la crisis del PJ es tan grande que ellos plantean que hay que esperar al 2027. Es decir, ante cualquier perspectiva que se abre de un conflicto consecuente contra el gobierno, las direcciones del peronismo plantean no, hay que dejarlo gobernar, hay que esperar, es lo que la gente votó. Dice, generalmente los dirigentes van con esta línea, dicen, es lo que la gente votó. Dejemos que la gente haga experiencia y nosotros volvemos en 2027. ¿Por qué? Dice, porque si lo voltean a Milei, hoy los trabajadores con una huelga general, nosotros no estamos en condiciones de asumir. Y si tenemos que asumir, ya asumimos condicionado por una huelga. Ustedes no avalan, digamos, a ver, frente a ese planteo de que por la democracia se votó y hay que dejar que avance, o digamos que estos argumentos que utilizan senadores y diputados, yo la escuché incluso a Margarita Stolbizer, que fue francamente lamentable, las declaraciones diciendo que hay que darle herramientas al gobierno para que desarrolle su programa de gobierno. Ese es el razonamiento de un partido patronal, uh-huh, cuya función es defender hasta el último momento la gobernabilidad del régimen. Uh-huh. Pero los trabajadores no piensan así. Los trabajadores, cuando fueron a votar con la expectativa de que su situación mejore, con la expectativa de que la situación de ellos y de su familia mejore. Uh-huh. Ahora, si el voto
a un gobierno del cual se esperaba una mejora y un progreso se transforma en un boomerang y lo que finalmente surge es un gobierno enemigo que guarda en un galpón no sé cuántos millones de kilos de alimentos mientras tenemos familias de trabajadores que pasan hambre, sí. Que da vuelta, ahora lo vamos a ver, con el tema de la vacuna del dengue, cuando lo que asoma es una epidemia en la próxima temporada peor que la anterior. El pueblo trabajador tiene derecho a la rebelión, tiene derecho a subsistir. Cuando lo que hay es un ataque a las condiciones de vida y a la supervivencia de la clase obrera tiene derecho a rebelarse. Entonces nosotros como partido de trabajadores no podemos manejarnos en los márgenes de la legalidad y la constitucionalidad cuando ese régimen legal y constitucional está avalando un ataque a los trabajadores, porque finalmente la reforma laboral va a ser votada por el Congreso y esa reforma tiene adentro un ataque en regla a los trabajadores. Ya tenemos hoy trabajadores que son monotributistas. Yo les conté recién el caso del docente, pero los trabajadores que trabajan en negro, trabajan 14, 16 horas y no llegan a la canasta de indigencia. Te comento que los monotributistas empezaron en la época de Tomada como ministro de Trabajo, porque yo en esa época militaba en ATE y una vez le fuimos a hacer el aguante a los compañeros de ATE, la Junta Interna de ATE, Ministerio de Trabajo, que venían denunciando la precarización laboral que estaba llevando adelante Tomada, ¿no? Y que después se siguió profundizando, que hasta el día de hoy, bueno, ahora se siguen tercerizando con las cooperativas, y los sindicatos que tienen ámbito de representación ahí adentro no hacen prácticamente mucho, ¿no? Sí. Lo que fue el régimen de las cooperativas fue hablando de legalidad, una legalización de la desocupación crónica. Sí. Desde el 2001 hasta esta parte no se solucionó el problema de la desocupación en masa. Vos tenés lo que antes era, es decir, la pobreza, que hayamos llegado a los niveles de pobreza que tenemos hoy, donde la mitad de la población trabajadora es pobre, no existían en la década del 70 o del 80 o del 60. Luego del 2001, 2002, esto lo discutíamos hace unos días con unos compañeros, cuando salían las noticias del ataque a las organizaciones sociales del Ministerio de Petovelo, el problema de la desocupación estructural no se solucionó, y vos hoy tenés segundas, terceras, cuartas generaciones de familias donde no se conoce el trabajo. Entonces, eso no se solucionó y en cambio se creó toda una, no sé si la palabra es ideología, pero toda una resignación cristiana de una comprensión de esa realidad basada en la idea de la economía popular. Exactamente. Sí, la economía popular es la expresión, digamos, en las ideas de ese estado de situación. Y es la legalización de un problema que se tiene que solucionar, que no se tiene que consolidar. Las cooperativas vinieron a eso, cooperativa, monotributismo, facturismo. Es la naturalización de una cosa. De la pérdida del derecho al trabajo, básicamente. Es el evangelio del pobrismo, ¿no? En nombre del compañero Grabois que... y un embellecimiento del capitalismo, porque en el capitalismo el único derecho que tiene el trabajador es a que exploten su fuerza de trabajo. Ese es el único derecho que posee, es decir, que lo contrate un patrón y que lo explote. Entonces, ocultar que el régimen social ni siquiera es capaz de explotar a la fuerza de trabajo que genera, es una denuncia revolucionaria. Bueno, no la denunciamos, la ocultamos bajo el paraguas del cooperativismo. Patricia, vos escribiste, vamos ahora a tocar ese tema, me lo compartiste, un artículo en Política Obrera, en su portal, digamos, virtual. Web, en la página web. En la página web, en donde haces referencia a la problemática grave que se está verificando con respecto a la posibilidad de que el dengue sea se profundice, digamos, la gravedad
de la presencia del dengue en la población en nuestro país, ¿no? Y sobre determinadas condiciones que a partir del gobierno asumido en diciembre del año pasado, el gobierno que a nivel nacional, el presidente Javier Milei, la improvisación, ¿no?, que vos planteás allí, que el gobierno actual está imprimiendo a la gestión sanitaria, hace pensar que el dengue puede llegar a cobrarse, digamos, más vidas que las que hoy ya se ha cobrado, que tampoco es un número tan menor. Es decir, como que se menosprecia un poco el riesgo que implica la presencia de una epidemia de esas características. ¿Cómo surge digamos, abocarse a la temática del dengue de esta manera? ¿Cómo lo plantean ustedes? Mira, nosotros hace bastante tiempo venimos tratando la cuestión del dengue, porque sobre todo es una enfermedad que ha afectado en principio a la zona norte. Los compañeros del norte, del NOA, de Tucumán, han elaborado muchísimo, porque en esas regiones el dengue ya es una enfermedad endémica, es decir, que ya circula en la población. En el cuerpo de la población circula el virus del dengue. Está presente en forma constante. Está presente en forma constante, entonces lo que sucede cuando ya es endémico, si no se ataca la enfermedad, cada temporada agrava la situación. Y ya sabemos, porque circula en todos los medios, que la segunda infección es mucho peor que la primera. Entonces, al ser endémico, al no atacarse y al ir agravándose temporada a temporada la infección, las consecuencias en la población son cada vez más nocivas. A eso se ha venido a sumar que la nota que yo escribí, que vino a sumar a lo que nosotros ya venimos escribiendo con respecto a la cuestión del dengue, a cómo afecta a los trabajadores, a la desidia del gobierno para digamos, actuar sobre el tema, para intervenir en el problema. Yo le di una vuelta de tuerca con respecto al problema del cambio climático, porque el dengue es una enfermedad que surge, que viene traída del continente africano y que su núcleo era el Caribe, la zona de Centroamérica. Se fue extendiendo como producto del desarrollo de las relaciones comerciales entre los países, y se ha venido cada vez más al sur, porque es una enfermedad tropical, pero se ha corrido cada vez más al sur como producto del aumento de las temperaturas. Nosotros en Argentina, en la zona del centro, que es la zona de Buenos Aires, Córdoba, lo que se conoce como zona centro y Cuyo, somos zona de temperatura, hemos sido zona de temperaturas templadas, no de temperaturas tropicales. Y en los últimos años, con el aumento de las temperaturas, se dice que hay una tropicalización del clima. La tropicalización del clima lo que hace es que se multiplique el vector, porque el vector del dengue, que es el mosquito, es un mosquito que crece también en condiciones de clima tropical. Entonces, al tropicalizarse el clima, se extiende, se generan las condiciones para que se prolifere el mosquito. Esto es lo que ha traído al dengue a las latitudes nuestras. En una provincia como la de Buenos Aires, en donde no era esperable tener un dengue, hoy tenemos dengue. Hoy hay dengue. Pero el agravamiento de la infección no está relacionado con el cambio climático, que es lo que yo marco allí. El agravamiento de la infección está relacionado con las condiciones en las cuales la población recibe una infección. Una infección tiene dos partes, tenés el virus o la infección, la enfermedad, y el cuerpo que hospeda ese virus. Si vos tenés una población mal alimentada, mal hidratada, que vive en malas condiciones, cualquier enfermedad infecciosa hace catástrofe. Claro. Por eso, digamos, con el transcurso de las décadas, y esto es una línea que todavía no se trata
mucho en los organismos internacionales de salud, un análisis histórico de la degradación de las condiciones de la población trabajadora y por lo tanto del aumento de la nocividad de las enfermedades infecciosas. No del aumento de las enfermedades infecciosas, sino de su nocividad, es decir, de el grado de agresividad que tiene en el cuerpo de los trabajadores. Y acá se vio en esta temporada muy claro que en Buenos Aires, por ejemplo, que fue el territorio que yo tomé, cuando cruzábamos los datos del último censo, el del 2022, con los datos de la incidencia de la enfermedad y de la letalidad, nos daba que, primero, Argentina es el país de la región con la tasa de letalidad más alta de toda la región. Porque mientras en la región el promedio de letalidad es de 0,07, de 0,04, 0,48, en Argentina es de 0,07. Y luego la incidencia es mayor también, es decir, que cada 100.000 habitantes vos tenés mayor cantidad de infectados en Argentina que en la región. Y en Buenos Aires, esa incidencia y esa nocividad de la enfermedad coincidía con los distritos que nosotros cuando cruzábamos con el censo tenían menor inversión en obra de sanidad. Es decir, en agua, en obras de y infraestructura. En cloaca, exactamente, en obras de infraestructura. Por ejemplo, José Cepaz. Que acá en nuestra zona sería José Cepaz. En la provincia, en lo que es la zona de AMBA, que es la zona más populosa. La Matanza, ¿no? No, en La Matanza, llamativamente no. La Matanza es de los distritos que mayor inversión tiene en obra de agua. Pero ojo, no se dejen engañar, porque que mayor inversión tenga en porcentaje no quiere decir que no tengamos todavía. Tenemos en la provincia de Buenos Aires todavía hay millones de trabajadores sin cloaca y sin agua potable. No, seguro. Pero La Matanza es de los distritos que más tiene porcentaje de obra pública. En José Cepaz, solamente el 30% de la población tiene agua corriente y mucho menos tiene cloacas. Y ha sido el distrito en donde más incidencia ha tenido el dengue. Y en Capital Federal pasó lo mismo. En la zona sur de la capital es donde más incidencia hubo. Que es donde menos infraestructura en donde más hogares dispone, no tienen cloaca ni agua. Y Capital es el distrito donde mayor infraestructura tiene, pero aún así todavía esa desigualdad se sostiene y en los lugares en donde están las villas y donde están los barrios populares es donde más incidencia tenés de la enfermedad. Vamos a unos temitas, Claudio, después ya falta poquito. Sí, bueno, seguimos con la compañera Patricia. Aclaremos para que el oyente. Hay que volver a. Yo soy. Son oligofrénicos, los oyentes. Arrancamos con Patricia, no con Patricia. No es oligofrénico, pero no, Pablo. Hay oyentes que se enganchan y dicen: ¿con quién están hablando? Y bueno, no cuesta nada decir Patricia, que estamos hablando con Patricia Urones, de Política Obrera, que está acompañándonos desde las 9 de la mañana, ha tenido la amabilidad de venirse hasta el programa, hasta acá, hasta General Rodríguez, para estar en FM La Ciudadana. Vos querías medio hacer como un cierre del programa. Yo te estaba escuchando con absoluta atención. Suscribo lo que decís, un 99%, pero hay un 1% que siempre me hizo ruido. La otra vez se lo decía Gastón también, más o menos, palabra más, diferencia de punto y coma, han dicho lo mismo. Me acuerdo una vez en el 2007 cuando vino Altamira, había una SUTEBA opositora en Rodríguez y lo trajimos a Altamira a hacer una charla de por qué votar al Partido Obrero en esa época. Todavía no se había formado el FIT. Y Altamira decía que el peronismo es un cadáver insepulto. Bueno, ese cadáver insepulto, a pesar de estar insepulto, sigue generando bastante batahola. Y me hacía acordar, en su tiempo yo estuve en el MAS también, y Nahuel Moreno, cuando fue la crisis del peronismo allá en el 88, 89, decía, bueno, hay que hacer, el peronismo está en crisis, ahí es la oportunidad nuestra. Esos dos partidos, el MAS, que era el más grande en su momento, y el Partido Obrero, que después siguió al MAS, estallaron.
¿A qué se debe esa crisis? ¿Qué pasó ahí que no pudimos entender? Bueno, el MAS estaba contento porque había caído la Unión Soviética y planteaba que se iban a los octubres rápido. Que la caída de la Unión Soviética implicaba que las masas iban a girar al socialismo. No fue así. Es lo que más o menos hablábamos al principio. El problema de los partidos patronales no son los partidos patronales que finalmente siempre encuentran la forma de reciclarse, aunque, y esto hay que marcarlo, el PJ hoy no es el mismo que el PJ de hace 50 años atrás, es decir, cada una de esas crisis lo ha golpeado, lo ha desarticulado. El año pasado, una de las explicaciones del corrimiento del voto hacia las alternativas como Milei fue el fracaso absoluto del gobierno del PJ. Es decir, que la crisis del PJ es el antecedente primero de la victoria de Milei. Entonces, cada crisis lo golpea y lo deja peor. Yo creo que este gobierno es la expresión de una crisis en todos los partidos patronales y que no van a volver a ser lo que eran. Es decir, la crisis política que tenemos hoy es totalmente diferente, como él lo planteaba, que hasta incluso se nos genera el conflicto de hablar del ajuste de la magnitud que tenemos hoy. Es decir, va más allá de los límites de lo comprensible, y lo mismo sucede con la crisis política que tiene el PJ. Ya el kirchnerismo, que había sido en su momento... No le lave la cara, es peronismo, son peronistas. Bueno, pero el kirchnerismo es un sector del el peronismo, tiene... Hasta el mismo Néstor, o sea, no dicen kirchnerista para devolvernos. Finalmente confluyen, como vos decís, cuando se reciclan, pero el que ha tomado la dirección del PJ, la dirección política, luego de la crisis del 2001 ha sido el kirchnerismo. Eso es indiscutible. Que sí. Ha gobernado con los otros sectores del PJ, pero quien ha dirigido políticamente fue el kirchnerismo. El liderazgo lo tuvo el kirchnerismo, claro. Pero Patricia, vos fijate cómo serán las cosas que hoy hasta Máximo Kirchner cuestiona a Kicillof. ¿No? A eso iba. Ese sector ya tiene una ruptura hacia adentro. Hacia adentro. Y tenés ahora la pelea entre Kicillof y Máximo por la dirección del espacio de cara al 2027. Pero no me quiero escapar de la responsabilidad de la izquierda. Porque un aspecto es la crisis de los partidos patronales y justamente la ruptura del Partido Obrero es un ejemplo de cómo la izquierda es la primer responsable de que aún así, con los constantes golpes que sufren los partidos patronales en sus gobiernos y que los dejan peor que como estaban, sigan gobernando los partidos capitalistas, es decir, siga gobernando la burguesía. Es el deporte sistemático de abandonar el programa de la revolución, abandonar el programa del gobierno de los trabajadores. Ajá, es decir, abandonar la idea de que tenemos que formar un partido de los trabajadores. Y de que esto lo tiene que resolver la clase trabajadora. La clase trabajadora, exactamente. Luego de la ruptura del Partido Obrero, el abandono del programa histórico del Partido Obrero por parte de lo que hoy es el Partido Obrero oficial ha sido constante. Ahora suponete, se alinean los planetas, armamos el Partido de los Trabajadores y llegamos al gobierno. Qué rápido. Claro. ¿Qué hacemos? Vos decís un gobierno de los trabajadores, vos sos claro, hablaste al principio de lo que fue la Revolución Rusa, no te van a dejar. Allende, que fue si querés, el último socialista que llegó y lo sacaron a patada en el culo. Y llegó en vía pacífica, no hizo la Revolución Cubana, Es más, se dice que cuando Fidel entrega la CAL, le dice, mirá que los votos, el poder se gana con los votos, pero se mantiene con los fierros, le dijo. Las revoluciones no son pacíficas. Ah, bien, por fin alguien que lo dice. No, que las revoluciones pacíficas no existen. Bueno, por eso las revoluciones y las la Revolución Francesa no fue pacífica, la Revolución Rusa tampoco, es decir, claro. Solo pueden surgir
y solo pueden ser exitosas en la medida que los trabajadores sean conscientes de la necesidad de que ellos tienen que sustituir la dirección de la sociedad de la burguesía. Por eso, hasta incluso en una nota tan concreta como la del dengue, lo que yo le intento mostrar a los compañeros es que no saben gobernar, no pueden ni siquiera garantizar la supervivencia de la población trabajadora que ellos tienen que explotar. Dicen que vinieron a eficientizar las funciones del Estado y para intervenir en un problema tan grave como el del dengue, diseñan un PowerPoint de 4 páginas. Entonces, si los trabajadores, a la medida que los trabajadores la vanguardia de los trabajadores, es decir, la más consciente, la más activa, la que tiene el temperamento de ir adelante y empuja al resto de la masa, esa es la que tiene que ser consciente de que ella tiene que ser Estado. Es decir, y en esa conciencia es que va a ir doblegando en cada uno de los pasos la resistencia de la burguesía. Eso fue lo que hizo el Cordobazo, y que Perón vino a poner la lápida cuando vino con el pacto, con el gran acuerdo nacional. Bueno, esa fue justamente una limitación, porque los trabajadores, después de esa gran huelga que le quebró el brazo a la política del Rodrigazo, lo que tenía que venir naturalmente era una maduración o una consolidación del trabajo político de esa vanguardia. Bueno, que tampoco era una maduración que podía venir de la noche a la mañana. La burguesía se dio cuenta de eso y la dictadura vino a quebrarle la cabeza a ese proceso político. Bueno, gracias por tu presencia, Patricia, y muy buena la exposición. Y bueno, cuando quieras venir a llamar, arrimate, y no hay ningún problema en sacarte al aire. Y con la izquierda acá no hay ningún problema. El pueblo